Christian Nodal demandó a la madre de su hija por cómo gasta el dinero que él mismo le da mes con mes, y quien salió a exhibirlo en redes, con pruebas concretas y sin ningún tipo de filtro, no fue Cazzu. Fue su propio cuñado, Emiliano Aguilar. Quédate hasta el final, porque ahí te cuento la cifra exacta que Nodal reclama en su demanda y la frase con la que Emiliano lo dejó completamente expuesto frente a millones de personas. Vamos al hecho, sin rodeos ni vueltas innecesarias de por medio en esta historia. Todo se remonta al 4 de noviembre de 2025, fecha en que un juez familiar de Jalisco admitió una demanda civil que Christian Nodal interpuso en contra de Cazzu, la rapera argentina y madre de su hija Inti. El cantante presentó el proceso en ejercicio de la patria potestad y representación de su hija menor, buscando definir formalmente tres cosas: la custodia, el régimen de convivencia y la pensión alimenticia de la niña, en un expediente que hasta ese momento se había mantenido completamente en privado, lejos de cualquier programa de espectáculos. Según se reveló en el programa Ventaneando, Nodal le había estado entregando a Cazzu 1 millón de pesos mexicanos al mes, en efectivo, lo que suma alrededor de 12 millones de pesos en un periodo de 13 meses, unos $654,000 en total, una cifra que sorprendió a buena parte de la audiencia cuando se hizo pública por primera vez. El abogado del cantante aclaró después, a través de un comunicado dirigido al propio programa Ventaneando, que la intención de la demanda no era reducir ni modificar el monto de la manutención, sino esclarecer en qué se estaban utilizando esos recursos, y asegurar además que la niña contara con su nacionalidad mexicana en regla. Según la periodista Patti Chapoy, titular de Ventaneando, Nodal habría señalado en su demanda que Cazzu exigía que los depósitos aumentaran como condición para firmarle el permiso de viaje de la niña, algo que según el propio cantante, podría configurarse como una forma de coerción. Chapoy incluso detalló en pantalla que, según los documentos a los que tuvo acceso el programa, Cazzu le habría pedido a Nodal 1 millón de pesos mexicanos al mes, en efectivo y en su mano, supuestamente para evitar que la Hacienda Argentina se enterara del monto completo que recibía. Suscríbete al canal si quieres seguir de cerca este tipo de historias, porque cada semana sale contenido nuevo sobre todo lo que rodea a esta familia y a este proceso judicial. El propio Nodal, en una entrevista previa con la periodista Adela Micha, ya había reconocido que no veía a su hija tanto como él hubiera querido, aunque lo justificó por la distancia entre México y Argentina, donde vive Inti junto a Cazzu. Hay mucha gente que no conoce geográficamente dónde queda Argentina, son de 12 a 17 horas de vuelo, explicó en ese momento. Contó que, cuando podía viajar, se quedaba máximo 2 o 3 días, incluso estando con la mamá de mi hija, y reconoció que Ángela ha sido un apoyo importante en su vínculo paterno. Cuando me colma la paciencia o estoy molesto, ella siempre me recuerda: tu hija, tu hija, tu hija. Esa misma entrevista, sin embargo, terminó siendo usada después como evidencia de que el propio Nodal admitía públicamente lo poco que convivía con la niña, justo el tipo de argumento que Cazzu y su entorno han utilizado para cuestionar la seriedad del cantante en el tema de la manutención. Cazzu, por su parte, ya había expuesto su versión meses antes, incluso sin saber que venía una demanda formal en camino. En el podcast Se Regalan Dudas, la argentina contó entre lágrimas que no tenía autorización de Nodal para viajar con Inti fuera de Argentina y que eso la había hecho sentir, en sus propias palabras, como una delincuente al pasar por migración cada vez que intentaba salir del país con su hija por motivos de trabajo. Relató que hasta se reunió con el abogado del cantante, quien le ofreció un permiso temporal con la advertencia de que Nodal podía revocarlo cuando quisiera, sin ninguna garantía de estabilidad a largo plazo. Parecía entender, ¿no? Era una necesidad básica, contó Cazzu sobre esa reunión, recordando cómo la mediadora había propuesto un permiso hasta los 5 años de la niña, si no se sentían cómodos con uno hasta los 18. Ya va a pasar más de un año, y yo ese permiso no lo tengo, dijo la cantante, visiblemente afectada frente a cámara, dejando claro que la situación seguía sin resolverse en la práctica, más allá de lo que se discutía en los tribunales. Y aquí es donde entra Emiliano Aguilar, hermano mayor de Ángela e hijo mayor de Pepe Aguilar. Desde que se conoció el conflicto legal, mucho antes incluso de que se supiera de la demanda formal, Emiliano se ha puesto del lado de Cazzu, a quien llama cariñosamente la jefa, en repetidas ocasiones y sin ningún tipo de ambigüedad frente a sus seguidores.
Cuando salieron a la luz las primeras revelaciones sobre el permiso de viaje negado, Emiliano compartió en TikTok una captura de la entrevista de Kazu acompañada de la palabra chale y un emoji de tristeza, dejando claro desde ese primer momento de qué lado estaba parado en todo este conflicto. En sus historias de Instagram fue todavía más directo con un meme que decía: yo viendo cómo en cada polémica el nopal y la pelona se entierran solitos al hablar, en referencia burlona a Nodal y a su propia hermana Ángela. Suscríbete si quieres que sigamos investigando este tipo de historias con hechos verificados, revisando siempre documentos y fuentes oficiales, sin inventar absolutamente nada de lo que te contamos aquí. Meses después, cuando Kazu volvió a hablar del tema en otra entrevista, contando cómo vivía el ser madre soltera, y lo poco que Nodal se involucraba en la manutención real más allá del dinero, Emiliano subió de tono todavía más. El detonante fue un fragmento que Kazu compartió del podcast Se Regalan Dudas, narrando en detalle lo que ha tenido que pasar por no contar con el permiso de Nodal para que Inti viaje con ella, y cómo eso la hace sentir cuestionada en cada control migratorio, como una delincuente, según sus propias palabras. Emiliano compartió ese fragmento en su cuenta de Instagram y publicó un mensaje llamando a su cuñado muerto de hambre y perro sin huevos, añadiendo: una disculpa Kazu, pero ese vato tiene que sentar cabeza, siempre con todo el respeto hacia usted. En otra publicación fue todavía más lejos, calificándolo de put por mantenido y repitiendo que Nodal tiene que sentar cabeza antes de andar opinando de la vida de los demás. Incluso llegó a retarlo directamente, escribiendo en sus historias: pues aquí te estaré esperando, carnalito, este es un juego de ajedrez, y por lo visto vales madre para jugar. Voy a andar en Cajititlán a las 7, ahí voy a andar en el evento, por si te quieres arrimar. Este patrón de exposición pública, uno de los más constantes en toda la historia de esta familia, sigue repitiéndose cada vez que surge un tema nuevo relacionado con el dinero, la paternidad o la crianza de Inti. Nodal, hasta el día de hoy, no ha respondido directamente a ninguno de esos señalamientos tan fuertes que su propio cuñado le ha hecho en redes sociales, prefiriendo mantener el mismo silencio que ha usado frente a casi todas las polémicas de este año. Las reacciones ante estas publicaciones de Emiliano se dividieron rápido en redes sociales, como ocurre con casi todo lo relacionado a esta familia. Una parte del público lo aplaudió, señalando que por fin alguien dentro de la propia familia decía las cosas con claridad y sin filtrar sus palabras para quedar bien con nadie, ni siquiera con su propia hermana. Otra parte lo criticó, argumentando que meterse con tanta fuerza en un pleito legal que no le corresponde directamente, usando términos tan fuertes y hasta groseros hacia su cuñado, podía complicar todavía más un proceso judicial que ya de por sí involucra a una menor de edad y a dos países distintos. Hubo incluso quienes señalaron que Emiliano corría el riesgo de que sus propias palabras, tan agresivas y tan públicas, terminaran siendo usadas en su contra o en contra de Kazu dentro del propio expediente judicial, algo que ni Kazu ni su equipo legal han comentado hasta ahora de forma oficial ante ningún medio. Lo que hace más fuerte esta defensa de Emiliano es su propia historia personal. Él mismo ha contado, en distintas transmisiones en vivo, que su madre vivió una situación similar a la de Kazu cuando se separó de Pepe Aguilar, criándolo prácticamente sola durante buena parte de su infancia, sin el mismo respaldo económico y emocional que sí tuvieron después sus hermanos menores, nacidos ya dentro de la familia que Pepe formó con Annelise Aguilar. Por eso, cuando se refiere a la manutención de Inti, Emiliano no solo defiende a una amiga o a una artista que admira desde hace tiempo, sino que conecta el tema con una herida personal de su propia infancia, algo que él mismo ha explicado sin ningún filtro en varias ocasiones. Mi madre no crió a un cobarde, pero la otra sí, llegó a escribir en una de sus publicaciones, marcando una línea clara entre la valentía de su propia madre y lo que él considera cobardía por parte de Nodal frente a sus responsabilidades como padre. Esta postura, además, no es aislada. Emiliano ha reconocido abiertamente que su relación con su padre y sus hermanos está fracturada desde hace tiempo, algo que él mismo atribuye a favoritismos dentro de la familia, y que, según cree, le da todavía más autoridad moral para hablar de este tema en particular. Y aquí está la clave que prometí desde el inicio de este video, la que explica por qué esta historia va mucho más allá de un simple pleito de dinero entre dos artistas. Y hay un detalle en los propios documentos legales que Emiliano ha señalado indirectamente en más de una ocasión
y que muchos medios pasaron por alto en su momento, en medio de tanta información dispersa circulando al mismo tiempo. Según información revelada por el periodista Alex Rodríguez en el programa Siéntese quien pueda, Nodal habría comenzado a entregarle dinero a Cazzu para la manutención de Inti el 6 de mayo de 2024, como parte de un acuerdo económico que, según él mismo argumentó en su litigio, ya existía entre ambos antes de anunciar formalmente su separación. Apenas 8 días después, el 14 de mayo, Nodal tuvo su primer beso con Ángela Aguilar tras una cita, según lo que el propio cantante argumentó en su litigio legal, para explicar la cronología de los hechos. Es decir, los propios documentos que Nodal presentó para defenderse en la demanda terminaron confirmando, con fechas exactas y por escrito, ante una autoridad judicial, una cronología que deja muy poco margen para la duda sobre qué tan rápido pasó todo entre el final de una relación y el inicio de la siguiente. Ese dato no salió de una filtración externa ni de un rumor sin sustento circulando en redes sociales, algo que vale la pena remarcar frente a tanta desinformación que suele acompañar a este tipo de historias. Salió de los propios argumentos legales de Nodal, presentados ante un juzgado familiar de Jalisco para defender su posición dentro del proceso. Y es justamente ese tipo de contradicción entre la imagen pública que la pareja ha construido con tanto cuidado en redes y lo que queda por escrito en un expediente judicial, la que Emiliano ha aprovechado una y otra vez para exhibir a su cuñado frente a millones de seguidores, sin necesidad de inventar absolutamente nada, simplemente señalando lo que ya estaba documentado y disponible para cualquiera que quisiera revisarlo con calma. Todo esto ocurre además en medio de un año particularmente complicado para Nodal en el terreno legal y mediático al mismo tiempo. Apenas semanas antes de que avanzara el proceso judicial por la manutención de Inti, se viralizó el videoclip de Un Vals, protagonizado por la modelo Dagna Mata, cuyo parecido físico con Cazzu desató una ronda completa de comparaciones y sospechas sobre mensajes escondidos en la música del propio cantante. La propia modelo del video declaró después que no le habían pagado por su participación en el clip, sumando otro frente de polémica más a la lista ya bastante larga de conflictos que rodean al cantante en este mismo periodo. En mayo, además, Nodal compartió en redes un recorrido detallado por el cuarto de Inti dentro de la casa, que comparte con Ángela en Texas, decorado por su esposa con un mural pintado a mano, una cuna con una manta estampada de la Virgen de Guadalupe, un amplio guardarropa y un letrero personalizado con el nombre de la niña colgado sobre la cama. El gesto buscaba proyectar cercanía y cuidado hacia su hija, justo en medio del proceso legal con Cazzu, aunque varios usuarios señalaron lo contradictorio de mostrar tanto detalle decorativo y tanta inversión en una habitación, mientras la propia madre de la niña denunciaba en entrevistas trabas concretas para poder viajar con ella fuera de Argentina. Hasta el día de hoy, ni Nodal ni Cazzu se han pronunciado de forma oficial y detallada sobre el estado actual del proceso judicial en Jalisco. Cazzu tampoco ha confirmado públicamente haber sido notificada de manera formal sobre la demanda, aunque distintos programas de espectáculos, entre ellos Ventaneando, aseguran que la notificación estaba por llegarle en cualquier momento a su domicilio en Argentina, a través de los canales legales correspondientes entre ambos países. Emiliano, por su parte, sigue sin recibir respuesta directa de Nodal ante ninguna de sus publicaciones, algo que él mismo ha señalado en más de una ocasión, casi como una prueba adicional, de que su cuñado prefiere el silencio absoluto antes que enfrentar públicamente los señalamientos que le hace, tanto sobre el dinero como sobre su comportamiento como padre. ¿Tú qué crees? ¿La demanda de Nodal responde realmente a una preocupación legítima por el bienestar de su hija, o es una forma de presión hacia Cazzu en medio de un conflicto que ya se salió por completo de lo privado? Déjamelo en los comentarios, y cuéntame también si crees que Emiliano tiene razón en meterse tan fuerte en un pleito legal, que en teoría no le corresponde directamente a él, o si esas publicaciones tan agresivas terminan haciendo más daño que bien dentro de un proceso donde hay una menor de edad de por medio. También cuéntame qué opinas de la cronología que salió a la luz con los propios documentos legales y si crees que eso cambia en algo la forma en que ves la historia entre Nodal, Cazzu y Ángela desde el principio. Si te gustó cómo se armó esta historia, suscríbete al canal y activa la campana, porque en cuanto haya una nueva actualización sobre este proceso judicial, aquí te la vamos a contar primero, siempre con hechos verificados y sin inventar absolutamente nada. Nos vemos en el siguiente video.